El día de hoy vamos a revisar el esqueleto del miembro superior. Mi nombre es Luis Enrique Núñez Castellanos y soy ayudante de profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para poder estudiar al esqueleto del miembro superior, lo podemos dividir en cuatro partes. Primero, encontraríamos los huesos que forman a la cintura escapular, que son dos, la clavícula y la escápula. Después tenemos al hueso que conforma el brazo, que está formado por el húmero. A continuación tenemos a los huesos del antebrazo, que es el radio y el cúbito. Y por último a los huesos de la mano, que a su vez los podemos dividir en carpo, metacarpo y las falanges. Vamos a ir hablando acerca de cada uno de estos huesos conforme vayamos avanzando en el video. Primero, como ya les mencioné, el esqueleto de la cintura escapular va a estar formado por la clavícula y la escápula. Primero vamos a describir la clavícula. La clavícula va a ser un hueso largo que se va a encontrar en la parte anterosuperior del tórax y vemos que va a tener forma de una S cursiva, ¿sí? Así se le describe. Va a ser un hueso aplanado, por lo tanto se le van a observar dos caras, una cara superior y una cara inferior. En la cara superior vemos que en su mayor parte va a ser lisa, a diferencia de la cara inferior, que vamos a encontrar unas pequeñas rugosidades. En la parte más proximal, en la cara inferior, vamos a encontrar una rugosidad para el músculo subclavio. Y en la parte más lateral, aquí, entonces estaría lateral y esto es medial. En la parte más lateral vamos a encontrar un pequeño tubérculo que se va a llamar tubérculo conoideo. Ahorita le vamos a describir su función. Y de igual manera vamos a describir una pequeña línea que se llama línea trapezoidea. Entonces vemos que este, este hueso se van a estar insertando diferentes músculos. Ya como ya mencionamos aquí, en su cara inferior y en la parte medial, aquí encontraríamos al músculo subclavio, ¿sí? Aquí en su borde anterior, en la parte anterior y medial, se estaría insertando fibras del músculo pectoral mayor. En la parte más lateral, pero igual en su borde anterior, se estaría insertando el músculo deltoides. A diferencia de su borde posterior, que en su parte más medial, aquí se estaría insertando el músculo esternocleidomastoideo. Y en la parte más lateral, pero igual en su borde posterior, vemos que se va a estar insertando parte de las fibras del trapecio. Entonces, esto con respecto a la clavícula. Después, tenemos a otro hueso, que es la escápula. La escápula va a ser un hueso plano que va a tener forma triangular, ¿sí? Forma triangular, y se va a aplicar en la parte posterior del tórax, a la altura de las 7 primeras costillas. Entonces, vemos que igual se van a describir dos caras, una cara costal o anterior y una cara posterior. En esta imagen estamos viendo la cara posterior, aquí, la cara posterior. Entonces, primero vamos a describir la cara posterior, después la cara anterior y vamos a ver que también va a tener tres bordes y tres ángulos. Entonces, primero vamos a escribir la cara posterior. La cara posterior va a estar dividida en una parte superior y una inferior por esta estructura que se denomina espina de la escápula. Vemos que esta espina de la escápula se continúa lateralmente con otra estructura de la escápula que se denomina acromion, que como vamos a ver más adelante se va a articular con la parte más lateral de la clavícula, formando una articulación acromion clavicular. Entonces vemos que esta espina nos va a estar dividiendo en dos partes esta cara posterior. Tenemos la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Aquí en la fosa supraespinosa se va a estar insertando un músculo del mismo nombre, músculo supraespinoso. A diferencia de la fosa infraespinosa, que aquí igual se va a estar insertando otro músculo que se denomina músculo infraespinoso, el mismo nombre. Igual aquí en esta fosa infraespinosa vemos que van a estar insertando el músculo redondo menor, aquí el redondo menor, y aquí abajo de él el redondo mayor. Vamos a tener un borde medial, que va a ser este, borde superior y un borde lateral. En el borde medial vemos que va a estar insertando aquí en la parte más superior las fibras del músculo romboides menor y el romboides mayor, aquí en su borde medial de la escápula. Y pues simplemente la parte más inferior pues va a estar en contacto con
con la cara medial. Bueno, va a ser la parte de la cara medial, ¿no? En cuanto al borde lateral, vemos que en este borde lateral vamos a encontrar un pequeño tubérculo que se denomina tubérculo infraglenoideo. En este tubérculo infraglenoideo se va a estar insertando la cabeza larga del tríceps braquial, ¿sí? Y en el borde superior vemos que va a estar una pequeña depresión que se denomina escotadura supraescapular. Mm, Entonces, bueno, ya estamos escribiendo la cara posterior, los tres bordes y los tres ángulos. En cuanto a los ángulos, podemos hablar que va a tener un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. En el ángulo superior vemos que se va a estar insertando el músculo elevador de la escápula. En el ángulo inferior se va a insertar, bueno, unas pequeñas fibras que vienen a ser parte del músculo dorsal ancho. Y en su borde, en su ángulo lateral, perdón, podemos encontrar a esa estructura que es la cavidad glenoidea y el proceso coracoides, que va a ser otra estructura que vamos a encontrar aquí, es el proceso coracoides. ¿Sí? Entonces solamente faltaría describir la cara anterior. En cuanto a la cara anterior, la que está en contacto con el tórax, vemos que vamos a encontrar una depresión que se denomina fosa subescapular. En esta fosa subescapular se va a estar insertando el músculo del mismo nombre, el músculo subescapular. Y bueno, entonces aquí estamos viendo bueno, la cara, el borde lateral de la escápula. Y como ya mencionamos, en este borde lateral vamos a poder encontrar el tubérculo infraglenoideo y parte que pertenece a su ángulo lateral. Como ya mencionamos, la cavidad glenoidea, que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ella. Y de igual manera se va a encontrar el tubérculo supraglenoideo. Ahora, ¿qué articulaciones nos van a participar en estos huesos? Vamos a encontrar las articulaciones del hombro. Las articulaciones del hombro van a estar formadas por tres específicamente. La articulación esternoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a describir la articulación esternoclavicular. Como su mismo nombre lo indica, va a estar formada por la unión de la clavícula con el esternón, específicamente con la escotadura clavicular del esternón, que es esta. ¿Sí? Vemos que va a estar, bueno, esta, si la clasificamos, vemos que esta articulación esternoclavicular va a ser tipo de silla de montar. Entonces vamos a poder encontrar un disco articular que nos va a estar delimitando dos pequeños espacios. ¿Sí? Entonces, de igual manera va a estar formada por diferentes ligamentos, que van a ser cuatro. El ligamento esternoclavicular anterior, que va pues como tal de la clavícula al esternón. Vamos a tener un ligamento esternoclavicular posterior. Igual vamos a poder encontrar un ligamento interclavicular que nos va a conectar a las dos articulaciones, una del otro lado, pasando por el borde superior del esternón. Y por último vamos a encontrar al ligamento costoclavicular, que va a ser este de aquí, que va a ir de la cara inferior de la clavícula hacia el borde superior del primer cartílago costal. Entonces, esta va a ser una de las articulaciones que va a unir el, el miembro superior con el tronco. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la primera del hombro. Después tenemos a la articulación acromioclavicular. Como su mismo nombre le indica, va a ser entre el acromion, que es esta de aquí, que ya mencionamos que es la continuación de la espina de la escápula, con la clavícula, junto con la clavícula. Entonces, si clasificamos esta articulación, vemos que va a ser una articulación tipo plana, sinovial plana. Y vamos a tener dos ligamentos. Un mismo ligamento del mismo nombre de la articulación, acromioclavicular, que va del acromion, obviamente hacia la clavícula. Y otro ligamento que se va a llamar el coracoclavicular, que es este de aquí. A su vez, este ligamento coracoclavicular va a estar formado por dos ligamentos. Un ligamento trapezoide y un ligamento conoideo. Si recuerdan ustedes que hablamos en la cara inferior de la clavícula de un tubérculo conoideo y de una línea trapezoide, aquí vemos que se van a insertar estos ligamentos, el ligamento conoide con en el respectivo tubérculo
Y el ligamento trapezoide, igual, en la línea del mismo nombre, que se va a dirigir hacia el proceso coracoides. ¿Sí? Entonces, estos ligamentos le van a estar dando fijación a esta misma articulación para que no se luxe. Y por último tenemos a la articulación glenohumeral. Esta articulación glenohumeral es de tipo sinovial esferoidea, entonces va a tener muchos ejes de movimiento. Si vamos a describir sus componentes, vemos que va a estar formada por la cabeza del húmero, que ahorita más adelante vamos a hablar acerca del húmero, y por la misma cavidad glenoidea que ya describimos, que forma parte de la escápula. Entonces, si vamos hablando acerca de sus diferentes ligamentos, tenemos primero a los ligamentos glenohumerales, tanto superior, medio y el inferior, que se van a dirigir de la cara medial, aquí desde la cara lateral, perdón, que forma parte de la articulación en la escápula, hacia el tubérculo menor del húmero. De aquí se van a dirigir, van a poder reforzar esa articulación, como está aquí en la imagen. Después vamos a tener a otro ligamento, que es el coracohumeral. Este ligamento coracohumeral, pues va a ir el proceso coracoides, igual se va a dirigir al húmero. Y por último vamos a tener otro, el ligamento transverso del húmero, que va a ir del tubérculo mayor, aquí en el tubérculo mayor, al tubérculo menor, que se encontraría aquí. Entonces, este ligamento, bueno, a través de este ligamento va a pasar el tendón de la cabeza larga del tríceps braquial. Sí, ahorita vamos a hablar un poco más acerca del húmero, pero estos son los ligamentos que le van a dar la fijación a esta articulación glenohumeral. El siguiente hueso que nos toca estudiar es el húmero. El húmero va a ser un hueso largo que se va a articular superiormente con la escápula, que ya hablamos hace rato de la articulación glenohumeral, y se va a articular inferiormente con el radio y el cúbito. Al húmero le podemos describir como todo hueso largo, un cuerpo, que sería aquí un cuerpo, una extremidad proximal y una extremidad distal. Primero vamos a hablar del cuerpo. Vemos que el cuerpo va a tener tres caras, una cara anterolateral. En esta cara anterolateral podemos encontrar esta pequeña rugosidad que se va a denominar tuberosidad deltoidea, que va a tener forma de V. Y aquí es donde se van a estar insertando el músculo deltoides. De igual manera vamos a tener una cara anteromedial, que sería esta de aquí. Entonces esta sería lateral, esta sería medial. Aquí estamos viendo la parte del V deltoidea que ya les mencioné. Y aquí en esta cara medial se va a estar insertando el músculo coracobraquial y parte del músculo braquial. ¿Sí? Y por último, si hablamos de la cara posterior, en esta cara posterior vamos a tener una estructura que se va a llamar surco del nervio radial, que sería esta de aquí, por donde van a estar discurriendo como tal pues el nervio radial. Y vemos que superiormente a este surco del nervio radial se va a insertar la cabeza lateral del tríceps braquial y bueno, sería todo con respecto al cuerpo. Ahora, si hablamos acerca de los extremos, vemos que el extremo superior va a estar formado por la cabeza, que mencionamos varias veces, que se va a articular con la cavidad glenoidea. Después vamos a tener el cuello anatómico, que nos va a estar dividiendo a la cabeza como tal, a esas pequeñas estructuras que son un tubérculo mayor y un tubérculo menor. En el tubérculo mayor se van a estar insertando tres músculos, que es el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. A diferencia de tubérculo menor, que solamente se va a estar insertando un músculo, que es el músculo subescapular. Ahora, vemos que inferiormente a estos tubérculos se prolongan en unos pequeños labios. Vamos a tener un labio medial y un labio lateral, que van a estar delimitando un pequeño canal, que es el surco intertubercular. ¿Sí? Vemos que en este surco intertubercular, como ya habíamos mencionado, va a pasar la cabeza larga del bíceps braquial. Y de igual manera, estos labios están dándole inserción a diferentes músculos. Vemos que el labio lateral es donde se va a insertar el músculo pectoral mayor. Entonces aquí va a estar insertando el pectoral mayor.
En este labio medial se va a insertar el músculo redondo mayor. Y en el suelo de este surco, aquí, en la fosa de este surco, se va a estar insertando el músculo dorsal ancho. Entonces, como vemos, esta estructura, bueno, el hueso va a estar dándole pues, diferente inserción a varios músculos que ya van a ver en músculos del hombro y del miembro superior. Eso en cuanto a la parte proximal. Si hablamos de la parte distal, vamos a describirle una cara anterior, que está aquí, y una cara posterior, en la parte más distal. Vemos que en la cara anterior se van a describir diferentes estructuras. Vamos a tener un epicóndilo lateral y aquí, bueno, aquí está marcado el epicóndilo medial. A los epicóndilos le van a dar incisión, en el caso del epicóndilo medial, a los músculos flexores, que se encuentran en la parte anterior del antebrazo, y el epicóndilo lateral a los músculos extensores, que se van a encontrar en la parte posterior. Entonces, estos epicóndilos van a servir para dar inserción muscular igual. Tenemos otras estructuras, en este caso, la estructura medial se va a denominar tróclea. Esa tróclea vemos que se va a estar articulando, ahorita vamos a hablar más acerca de esta articulación, pero se va a articular con la escotadura troclear del cúbito. Y bueno, superiormente a esta tróclea vamos a encontrar una pequeña fosa, que se va a denominar fosa coronoidea, que va a dar, que con el momento de que nosotros flexionemos el brazo sobre el antebrazo, aquí en esta fosa coronoidea, pues bueno, le va a dar cabida a la apófisis coronoides del cúbito, cuando se hace la flexión, por eso se encuentra esta fosita. Y bueno, en la parte posterior a esta altura encontraríamos a otra pequeña fosa que se denomina fosa olecraniana. ¿Sí? Entonces igual aquí estaría la tróclea. Y esta fosa olecraniana va a darle, igual cuando nosotros extendemos el miembro superior, aquí se encontraría el olecranon del cúbito. Cuando nosotros extendemos, pues aquí en esta fosita entraría el olecranon. Y de igual manera estamos viendo lateralmente a otra estructura que se llama capítulo. En este capítulo se va a articular inferiormente con la cabeza del radio. Entonces va a estar formando parte de la articulación del codo. Y superiormente igual vemos a una pequeña fosita que se denomina fosa radial, que igual como ya mencionamos en las otras fosas, va a dar, cuando al momento de ¿no? que nosotros flexionemos, le va a dar cabida a la parte, el borde anterior de la cabeza del radio. Entonces van a ser de modo muy general las partes que van a formar a nuestro húmero. Ahora, hablando específicamente de las articulaciones que van a formar el codo, vemos que van a estar formadas por tres articulaciones específicamente. Entonces, bueno, aquí se las enlisté, pero bueno, vamos a verlas mejor en esta imagen, en este esquema. Primero vamos a tener la articulación que va a estar formada entre la tróclea del húmero, que sería esta de aquí, con la escotadura troclear del cúbito, que ahorita vamos a hablar del cúbito y vamos a hablar de la escotadura troclear. Entonces vemos que esta articulación va a ser de tipo sinovial gínglimo, ¿sí? Va a ser gínglimo. Ahora, lateralmente vamos a tener la articulación entre el capítulo del húmero y la cabeza del radio. Esta articulación va a ser de tipo esferoidea. Esferoidea. Y por último vamos a tener la articulación entre la cabeza del radio igual y esta estructura que se encuentra en la parte proximal del cúbito, que se denomina escotadura radial. Entonces aquí va a estar otra articulación que va a ser de tipo trocoide y se le va a llamar específicamente articulación radiocubital proximal, porque vamos a tener una distal de la que vamos a hablar más adelante. Entonces vemos que estas tres articulaciones van a formar como tal la articulación del codo. Esa articulación del codo, vemos que su membrana fibrosa se va a engrosar y van a formar diferentes ligamentos. Lateralmente vamos a tener al ligamento colateral radial, que se va a insertar superiormente en el epicóndilo lateral y se va a venir a fijar a la cabeza del radio y parte del ligamento anular, que va a ser otro ligamento que tenemos aquí. Este ligamento anular va a rodear a la cabeza del radio y, como ya mencionamos, se va a fusionar con este ligamento colateral radial. Este ligamento anular va a ser importante para que en nuestra articulación del codo
haga el movimiento de pronación y supinación. ¿Sí? Entonces, para eso va a ser importante este ligamento anular del radio. Y de igual manera vamos a tener otro ligamento que va a ser el colateral cubital, que se va a insertar desde el epicóndilo medial hacia la parte más proximal del cúbito. Entonces, esa va a ser la articulación de estructura. Van a ser las estructuras que van a formar la articulación del codo. Los siguientes huesos que nos toca estudiar es el radio y el cúbito. Estos huesos van a formar el antebrazo, que va a ser la extremidad, parte de la extremidad superior que se extiende desde la articulación del codo que ya hablamos previamente hasta la muñeca. Entonces, primero vamos a describir al radio. El radio lo podemos describir una extremidad proximal que va a ser formada por la cabeza, que ya hablamos que se articula con el, el capítulo del húmero, y lateralmente que se articula con la escotadura radial. Y bueno, igual inferiormente lo podemos ver que se le describe un cuello. Ahora, en cuanto al cuerpo de este radio, lo podemos describir tres bordes. Un borde anterior, un borde interóseo, que se encontraría aquí, y un borde posterior. Este borde anterior se va a iniciar aquí en la cara medial y va a ser una continuación de otra estructura que se denomina tuberosidad del radio. En esta tuberosidad del radio vemos que se va a estar insertando el músculo bíceps braquial. Entonces, para eso va a estar aquí esta tuberosidad del radio. En el borde posterior vemos que solamente se va a encontrar en la parte media del hueso, entonces no va a tener tanta relevancia. Y por último tenemos un borde interóseo. En este borde interóseo, que se encontraría aquí, vemos que se va a estar insertando una membrana denominada membrana interósea. Más adelante les traigo una imagen en donde podemos visualizar mejor esta membrana. Entonces, eso en cuanto a la parte proximal y el cuerpo. Si analizamos su parte distal, vamos a encontrar una estructura que se denomina la apófisis estiloides del radio. Y medialmente a estas vamos a encontrar unas pequeñas carillas articulares aquí, que para esas carillas articulares van a dar cabida al hueso escafoides, aquí lateralmente, y medialmente encontraríamos al hueso semilunar. Ahorita vamos a hablar de estos huesos. Entonces, vemos igual que medialmente vamos a encontrar una pequeña estructura que se llama escotadura cubital. Esta escotadura cubital va a servir para articularse con la cabeza del cúbito y formar la articulación radional distal, que va a ser de tipo trocoide, y ahorita vamos a recapitular este concepto. Y bueno, en cuanto a la cara posterior, vamos a encontrar un pequeño tubérculo que se llama tubérculo dorsal. Ese tubérculo dorsal nos va a servir como una polea para el tendón del músculo extensor largo del pulgar. ¿Sí? Entonces son las estructuras o lo que le podemos describir al radio. Si pasamos al siguiente hueso, que es el cúbito, al cúbito lo podemos describir igual en su porción proximal a la estructura posterior que se denomina olecrano, que ya vimos ya mencionamos que cuando nosotros extendemos el miembro superior, se va a encontrar o se va a alojar este olecrano en la fosa olecraniana. De igual manera encontramos a la escotadura troclear, que ya veremos que va a ser parte de la articulación del codo, la apófisis coronoides, ¿sí? Es este pequeño pico que se ve aquí, que va a estar alojándose cuando el miembro superior se flexiona, se va a alojar en la fosa coronoidea. Igual aquí, medialmente, lateralmente, perdón, encontraríamos esta escotadura radial, que ya hablamos que se articula con la cabeza del radio. Aquí inferior, en la parte del anterior, encontraremos a lo que se denomina tuberosidad del cúbito. Esta tuberosidad del cúbito va a dar inserción al músculo braquial. ¿Sí? Entonces va a estar dándole al músculo braquial. En cuanto a los bordes y las superficies, vemos que en su cara va a tener tres bordes. Un borde anterior, un borde posterior y un borde interóseo. El borde anterior va a ser casi liso, el borde posterior va a ser un poco, bueno, va a ser más bien afilado, y este borde posterior lo podemos palpar en toda su longitud, aquí en la cara posterior del antebrazo. En cuanto a las superficies, vamos a tener tres igual: una superficie anterior, que va a ser lisa, una superficie posterior, que va a ser principalmente para dar inserciones musculares,
y una superficie medial, que sería esta de aquí, que va a ser menos relevante. Ahora vemos que inferiormente vamos a encontrar una pequeña rugosidad, que es la rugosidad para la inserción del músculo pronador cuadrado. Sí, es otra característica de este hueso. Y ya en la parte más distal, en el extremo distal del cúbito, encontraríamos esta pequeña estructura que se denomina apófisis estiloides del cúbito. Y vemos que en este extremo distal igual vamos a encontrar una pequeña cabeza, donde ya vemos que se va a articular y va a formar parte de la articulación radioulnar distal. Entonces, de lo que hablábamos hace rato, la articulación radioulnar o radiocubital distal, ¿sí? Va a estar formada entre la escotadura cubital, que se encontraría aquí, y la cabeza del cúbito. Entonces, este es el radio y es el cúbito, ¿vale? Y vamos a encontrar otra estructura que ya hablamos hace rato. Si recordamos que cada uno de los huesos tenía en su borde un borde interóseo, este borde interóseo va a servir para la inserción de esta pequeña membrana, bueno, esta membrana, que es la membrana interósea. Que esta membrana interósea nos va a dividir al compartimiento anterior del compartimiento posterior del antebrazo. Entonces, es la importancia de esta membrana interósea. Por último, vamos a hablar acerca de los huesos de la mano. Para poder estudiar a los huesos de la mano los podemos dividir en tres: a los huesos del carpo, a los metacarpianos y a las falanges. Primero vamos a hablar acerca de los huesos del carpo. Estos huesos del carpo a su vez los podemos dividir en una fila proximal, ¿sí? Una fila proximal y una fila distal. Ahora, de lateral a medial, vamos a tener primero al hueso escafoides. Medialmente vamos a encontrar al hueso semilunar. Vemos que estos dos se van a estar articulando con la parte más distal del radio, que ya habíamos hablado, que serían la apófisis estiloides. Y estos huesos, el escafoides y el semilunar, junto con la parte distal del radio, nos van a formar a la articulación de la muñeca. Esa articulación de la muñeca, más adelante la vamos a volver a mencionar, pero hay que recalcar que es de tipo sinovial elipsoidea. Entonces, entonces ya describimos primero al escafoides, al semilunar. Medialmente encontraríamos al piramidal y por último a este pequeño hueso sesamoideo, que es el pisiforme. Aquí hay que recalcar que el pisiforme, como ya les mencioné, es un hueso sesamoideo, por lo tanto, se va a encontrar en el espesor del tendón del músculo flexor cubital del carpo, ¿sí? Entonces, este pisiforme se va a encontrar aquí y se va a articular en la superficie anterior de este hueso que ya mencionamos, que es el piramidal. Entonces, a modo de recapitulación, en la fila proximal encontramos al escafoides. Nos levantamos aquí en el escafoides. Entonces sería de lateral a medial. Escafoides al semilunar, al piramidal y al pisiforme. ¿Sí? Entonces estos serían de la fila proximal. En cuanto a la fila distal, encontraríamos igual de lateral a medial, primero el trapecio. Ese trapecio vemos que va a estar formado, bueno, superiormente va a tener un pequeño tubérculo que se denomina tubérculo del trapecio. Medialmente, con respecto al trapecio, encontramos al trapezoide. Medialmente encontraremos otro hueso que se denomina hueso grande y por último al hueso ganchoso, que va a presentar una apófisis unciforme. ¿Sí? Entonces estos van a ser los huesos del carpo de la fila distal. Vemos que los huesos del carpo no se van a disponer de una forma aplanada, sino que van a estar en forma de arco y van a formar lo que se denomina arco del carpo. Este arco del carpo va a estar delimitado lateralmente por el tubérculo del hueso escafoides y el tubérculo del trapecio. Entonces, el tubérculo de escafoides y el tubérculo del trapecio. Medialmente va a estar delimitado por el hueso pisiforme y por el gancho del hueso ganchoso. ¿Sí? Entonces serían los límites. Ahora, vemos que superiormente, de lateral a medial, se va a estar formando un ligamento de tejido conectivo. ¿Sí? Entonces va a estar aquí, que va a cubrir a este arco y lo va a transformar en un túnel, ¿sí? Este ligamento que le estoy mencionando se va a denominar retináculo flexor. Entonces, esto que les puse de rojo
es el retináculo flexor. Entonces, como ya les acabo de mencionar, una vez que le ponemos nosotros el retináculo flexor, estamos delimitando a lo que se llama túnel del carpo. Entonces aquí sería el túnel del carpo. Por ese túnel del carpo, lo encontraríamos aquí a esta altura, aquí estaría el retináculo flexor, ¿sí? Yendo de un lado a otro. Vemos que por este túnel del carpo van a pasar diferentes estructuras, como son los cuatro tendones del músculo flexor profundo de los dedos, los cuatro tendones del flexor superficial de los dedos, el tendón del flexor largo del pulgar y por último el nervio mediano. ¿Sí? Entonces es importante recalcar esas estructuras. Esto fue en cuanto a los huesos del carpo. Después, los siguientes huesos que nos toca estudiar van a ser los metacarpianos. Los metacarpianos, como ya vemos, van a ser 5. Entonces, de lateral a medial, tenemos al primero que corresponde al dedo gordo, el segundo, tercero, cuarto y quinto. Esos metacarpianos se les va a describir una base que se va a articular con los huesos del carpo, un cuerpo y una cabeza. Que esta cabeza vemos que se van a articular con las falanges proximales. ¿Sí? Y por último tendríamos a las falanges, que como ya nos adelantamos, va a haber una falange proximal, falanges medias. Aquí hay que recalcar que el primer dedo no va a tener falange media, entonces el primer dedo no tiene falange media. Y por último una falange distal. ¿Sí? Entonces estos serían en total, bueno, lo que correspondería a los huesos de la mano. Por último, hay que hablar acerca de las articulaciones que se encuentran aquí, en la mano. Ya habíamos mencionado la articulación de la muñeca, que va a estar formado, bueno, formado por el escafoides, el semilunar y la parte distal del radio. Y como ya mencionamos, es de tipo elipsoidea. Vemos igual las articulaciones entre los huesos del carpo, que van a ser de tipo sinovial plana. Las articulaciones carpo-metacarpianas van a ser, la primera va a ser en silla de montar, la del primer dedo, y todas las demás van a ser tipo plana. Las articulaciones metacarpofalángicas van a ser elipsoideas y las articulaciones interfalángicas van a ser tipo gínglimo, sinovial y gínglimo. Entonces, esta es la bibliografía que se utilizó para realizar este video y si tienen alguna duda, no duden en acudir a las redes sociales del Departamento de Anatomía.